preparados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Ya es miércoles y me da mucho gusto saludarle en esta jornada informativa, hoy 11 de marzo de este 2026. ¿Cómo le va? Estamos apenas en el tercer mes y ya vaya que hay mucha información que se ha generado en el estado de Querétaro y que por supuesto que va definiendo las agendas para los próximos días. Esta semana, bueno, desde la semana pasada comenzó a discutirse ya el tema de la reforma electoral, un documento que ya entregó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a la Cámara Alta y la Cámara Baja, un documento que ya está en discusión y que en Querétaro evidentemente ha comenzado también ya a discutirse ampliamente. Ya hay algunas propuestas de reformas locales y vamos a platicar de todo ello y de muchísimas otras cosas a las que le invito a que se quede, que nos acompañe, que permanezca en esta sintonía hasta las 10 de la mañana. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres y si me lo permite vamos arrancando con esta jornada informativa, un resumen muy rápido de lo que le estaremos compartiendo en esta mañana de miércoles del titular de la Cámara Nacional de Comercio. Se está impulsando mucho, estamos muy de cerca con los turoperadores, impulsando mucho el turismo en la sierra y nuestros comerciantes socios que tenemos en toda esa zona, pues ese sería el dato ahorita. Y hablando de la Canaco, del total de agremiados de la Cámara Nacional de Comercio, apenas 8 empresas pequeñas están en la dinámica de la exportación. Se están brindando cursos y apoyos técnicos para que particularmente las pequeñas empresas comiencen a sumarse a esta dinámica de exportación en el estado de Querétaro. Entonces estamos trabajando, pues casi cada mes estamos haciendo estos talleres para que los socios, si no es ahorita, dice la canción, será mañana, pero que tengan ya esa espinita para que lo hagan en un año, en 2 años o en meses. El día de ayer se manifestó el colectivo Elaborarte Manos Vivas, este colectivo que tiene ya muchos años trabajando en unas instalaciones ubicadas en pleno centro histórico, ahí en Independencia. Resulta que en febrero les clausuraron este lugar y la autoridad municipal no les ha explicado las razones por las cuales les cerraron. Dicen que fue por falta de funcionamiento. Lo que a mí no me queda claro es que pues este lugar evidentemente no es de ningún particular. Hasta donde entiendo, el lugar pertenece al municipio y había un acuerdo entre este grupo de empresarios, de artesanos y de la autoridad municipal para que ellos trabajaran ahí. Parece que el acuerdo se terminó, al menos de manera unilateral por parte del municipio, y estos artesanos ayer se manifestaron, salieron a las calles y convirtieron el centro histórico en un verdadero caos. No hemos tenido ningún diálogo, solo hemos tenido 2 citas con el director de inspección, con el cual hemos hablado y pues también la parte de él ha sido, pues no sé cómo están aquí, no hay datos, no hay nada. No les dicen absolutamente nada. A quienes ya les dijeron y mucho fue a los queretanos que quedaron varados en Medio Oriente. Ya el día de ayer arrancó este vuelo de regreso, como se lo habíamos adelantado. El vuelo salió de Dubái hacia Madrid y de Madrid a Querétaro. El día de hoy estarán llegando estos queretanos parados allá en Dubái, en plena zona de conflicto. Llegarán el día de hoy por ahí de las 9:30 de la noche, según la agenda que tiene contemplada la Secretaría de Gobierno. Vuelan en el vuelo Madrid-Querétaro
y estarán llegando por la noche directamente al aeropuerto de Querétaro. La verdad es que los esperamos recibir con mucho gusto. Y en otras cosas, le comparto que suben a 25 ya los casos de sarampión confirmados en el estado de Querétaro, según la Secretaría de Salud. La titular de la dependencia, Martina Pérez Rendón, dice que los pacientes se encuentran estables. Fueron algunos contagios fueron dentro de familias, pero dice la secretaria, hasta estos momentos no hay una condición de gravedad. Recordemos que es igual, aplicar una dosis no es indiscriminada, esto es bien importante, lo estamos vacunando de forma indiscriminada. En otras cosas, informaciones políticas, el diputado Sinué Piedrahil presentó una reforma a la ley electoral en Querétaro con la que busca que las asociaciones políticas estatales dejen de ser figuras estáticas y tengan una participación más activa en la vida política. ¿Qué estamos promoviendo? Que las asociaciones políticas puedan tener acuerdos con partidos políticos en la agenda política, que puedan participar integrantes activos de las asociaciones políticas como candidatos o en las estructuras, ¿no? A través de un convenio. Y en otras informaciones, el día de ayer los medios de comunicación cuestionaron fuertemente la posibilidad de participar activamente con la Secretaría de Cultura. Vamos con sus declaraciones. Y en este caso, un colectivo de tauromaquia se acercó conmigo para solicitarme un espacio para poder debatir y generar un encuentro de diálogo con respecto a lo que está pasando a nivel nacional con esta manifestación cultural que está decretada patrimonio en nuestro estado y que requieren también ser escuchados como cualquier otra postura. Bueno, pues dice la Secretaría de Cultura, es una secretaría abierta y diversa y todas las voces caben en ese recinto, literal y metafóricamente. Vámonos con informaciones de carácter nacional. Le comparto que con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de parte de la oposición, Morena aprobó la reforma electoral en Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados con 45 votos a favor, 39 en contra y obviamente no entraron en el debate de fondo. Así, de manera oficial, los dos aliados políticos de Morena confirmaron su posición de rechazo a una reforma que incluye temas como la transformación de la fórmula para la elección de la representación proporcional y reduce el presupuesto a los partidos políticos, lo que es considerado por petistas y verde ecologistas como un punto que lesiona gravemente sus posibilidades de futuro. Y en la información de carácter internacional, Irán acaba de confirmar que el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, resultó herido en el primer día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero que se encuentra consciente y sano y salvo. Bueno, al menos a salvo, dijo el diario estadounidense The New York Times, que cita fuentes oficiales iraníes e israelíes. Oí la noticia de que Mojtaba Khamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que gracias a Dios se encuentra sano y salvo. Escribió también el hijo del presidente Masoud Pezeshkian en la red social Telegram, citado por la agencia AFP. Esta guerra que desafortunadamente sigue y también es una guerra mediática de informaciones, algunas falsas, algunas verdaderas, que mire, ya uno no sabe efectivamente qué es lo que se... Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Bueno, estamos ya de regreso en esta jornada informativa después de este corte comercial. Gracias por permanecer con nosotros. Esto es W Radio y usted está escuchando Así las cosas Querétaro. Nos escucha a través del 1310 de amplitud modulada en la zona metropolitana, el 90.1 de frecuencia modulada en San José Iturbide y por supuesto en distintas plataformas digitales a través de las cuales el internet nos permite llegar hasta usted. Vamos con informaciones que se han generado en las últimas horas en el estado de Querétaro, informaciones que tienen que ver con el trabajo del Congreso local. El día de ayer, el diputado local y quien es el representante de la bancada de la 4T, más bien de la bancada de Morena
Edgar Insunza, el día de ayer declaró a los medios de comunicación que pues en el mes de abril seguramente él ya se va. Y ya se va porque hay un interés particular de Edgar Insunza de participar en el próximo proceso electoral, así que comenzará, dice, a trabajar su distrito, el distrito de San Juan del Río, en el que tiene aspiraciones, evidentemente, aspiraciones rumbo a a los cambios electorales que vendrán en el 2027. Aquí le contamos parte de las declaraciones el día de ayer del diputado Insunza. El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la legislatura, Edgar Insunza, informó que mantiene su decisión de dejar la coordinación de la bancada alrededor del mes de abril, con el objetivo de concentrarse en trabajo político en su municipio y participar en el proceso interno del movimiento rumbo a cargos locales. Explicó que el cambio podría darse después de concluir algunos asuntos legislativos y tras la renovación de la mesa directiva del Congreso. Señaló que dentro del grupo legislativo hay varios perfiles que podrían asumir la coordinación de la bancada y que cualquier integrante tiene capacidad para hacerlo. El diputado indicó que buscará participar en el proceso interno del movimiento en San Juan del Río, donde prevé contender por la coordinación territorial. Sobre la agenda legislativa pendiente antes de dejar la coordinación, explicó que busca avanzar en distintos temas en las próximas semanas. Entre ellos mencionó la reforma judicial, la ley de agua y la reforma de movilidad, mientras que la reforma electoral aún requerirá más tiempo de discusión. Entre los asuntos que continúan en discusión en el Congreso se encuentra la despenalización del aborto en Querétaro, tema que colectivos han solicitado resolver. El legislador explicó que el debate se vincula con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la no criminalización. Añadió que el Congreso tiene la obligación de homologar la legislación local en este criterio, aunque el dictamen continúa en análisis, pero reconoció que es complicado que este tema se resuelva antes del cambio de mesa directiva del Congreso. En lo que vienen realizando los 25 diputados, les aseguro que en el 95% por unanimidad se dan las propuestas presentadas. Donde nos atoramos cuando viene con cuestiones de ideología, con cuestiones complicadas de las agendas muy marcadas de derecha e izquierda, pero en la gran mayoría se avanza bien. Todas las comisiones tienen temas nobles, como lo que hacemos en el tema del deporte. ¿Quién podría oponerse a que se promueva, a que se fomente, a que se reconozca la actividad deportiva, la actividad física? Cuestiones de este tipo en las diferentes comisiones hay en todas, y donde vamos todos los diputados y acompañamos de manera proactiva, de manera amable, y empujamos porque salgan. Insunza afirmó que durante su periodo al frente de la bancada se han presentado más de 100 iniciativas, de las cuales cerca de la mitad han sido aprobadas. Indicó que la legislatura ha logrado acuerdos en la mayoría de los dictámenes y que las diferencias surgen principalmente de temas ideológicos. También mencionó que el equilibrio político dentro del Congreso ha generado momentos de tensión, aunque afirmó que el diálogo ha permitido destrabar acuerdos legislativos en distintos momentos. Y hablando de precisamente esta Comisión de Juventud y de Deporte en el Congreso del Estado, el día de ayer se aprobaron 2 dictámenes. Uno es un exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, es decir, al gobierno estatal, a la Oficialía Mayor y al Instituto del Deporte y la Recreación en Querétaro, el INDEREC, para que se realicen adecuaciones necesarias a la infraestructura e instalaciones del Parque Querétaro 2000 y que además se le cambie el nombre. Están proponiendo que el parque lleve el nombre de Patricia Valle Benítez, Parque Patricia Valle Benítez, en honor a la atleta paralímpica queretana, que por cierto ha ganado varios reconocimientos, varias medallas a nivel internacional. La Comisión de Juventud y Deporte de la Legislatura del Estado de Querétaro analizó y aprobó 2 dictámenes relacionados con el reconocimiento al deporte y la mejora del Parque Querétaro 2000, además de un cambio de nombre en reconocimiento a una atleta queretana. Edgar Insunza, presidente de la comisión, presentó la propuesta de la creación a la Medalla de Honor del Mérito Deportivo del Poder Legislativo del Estado, con el objetivo de reconocer a personas que han destacado en el ámbito deportivo y que han representado a la entidad dentro y fuera del país. Señaló que el deporte es un instrumento de desarrollo social. Explicó que la distinción se entregaría cada año en sesión solemne del Congreso Estatal para reconocer a deportistas, entrenadores o promotores de la actividad física. Indicó que con ello se busca incentivar la práctica deportiva y visibilizar las trayectorias vinculadas con el deporte de la entidad.
También se discutió un exhorto dirigido al Poder Ejecutivo del Estado, a la Oficialía Mayor y al Instituto del Deporte y la Recreación en Querétaro, con el propósito de realizar adecuaciones a la infraestructura del Parque Querétaro 2000 para mantenerlo como espacio deportivo y recreativo. El exhorto incluye la propuesta de cambiar el nombre del parque a Parque Patricia Valle Benítez, en reconocimiento a la atleta paralímpica originaria del estado. En la discusión se recordó que la deportista obtuvo medalla de oro en natación en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008 y medalla de bronce en Río 2016. La diputada Teresa Calzada destacó que el parque ha sido un espacio de convivencia para familias y deportistas desde su creación en la década de 1980. Las diputaciones integrantes de la comisión votaron ambos dictámenes con 3 votos a favor y 0 en contra y sin abstenciones, por lo que se instruyó a continuar el trámite legislativo correspondiente. Iniciativa de acuerdo por el que la 61 Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como a la Oficialía Mayor de dicho poder y al Instituto del Deporte y la Recreación en Querétaro, a que en el ámbito de sus facultades realicen las adecuaciones necesarias a la infraestructura e instalaciones del Parque Querétaro 2000, a fin de que dicho espacio deportivo y recreativo continúe siendo un espacio digno para el deporte y la recreación de las familias en Querétaro, así como para que cambie el nombre de dicho parque por el de Parque Patricia Valle Benítez. Y bueno, sigo con los temas del Congreso porque hoy es Día de Diputados. Están ya por aquí Eric Silva, Enrique Correa y Claudia Díaz Gallo y vamos a hablar sobre la reforma electoral. Pero antes de ir con ello, le quiero compartir esta información que el día de ayer el diputado Sinué Piedrahil pues se dio a conocer a los medios de comunicación. Presentó el diputado una reforma a la ley electoral local que en mis pocos conocimientos intuyo que, más que conocimiento es intuición, déjeme decirle, intuyo que primero tendrá que pasar la reforma electoral federal, la propuesta por la Presidencia de la República, y luego entonces hacer adecuaciones a la reforma local. Eso no lo sé, me sacarán de duda los señores y las señoras diputadas y diputados, pero por lo pronto le dejo esta propuesta que hace Sinué Piedrahil, quien está proponiendo que en esta ley electoral las figuras como asociaciones políticas tengan una participación más activa, incluso en temas político-electorales. Escuchemos. El presidente de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso, Sinué Piedrahil, presentó una iniciativa de reforma a la ley electoral para modificar el funcionamiento de las asociaciones políticas estatales y ampliar su participación en procesos electorales. El legislador explicó que la iniciativa se suma a otras propuestas en materia electoral que ya se encuentran en análisis. La propuesta busca modificar el papel de las asociaciones políticas para que dejen de ser figuras sin actividad electoral directa y puedan participar de forma más activa en la vida política del Estado. Entre los cambios propuestos está permitir que estas organizaciones puedan celebrar acuerdos de participación con partidos políticos para postular candidaturas, definir agendas de gobierno y formar parte de equipos de campaña, además de reducir un mínimo de 1,000 personas el número de afiliados necesarios para formar una asociación política. También estas organizaciones deberán acreditar cada 3 años el 0.13% del padrón electoral local para mantener su registro como asociación política y que las asociaciones demuestren representación orgánica en al menos 4 municipios, 3 distritos locales como condición para su permanencia. El diputado afirmó que la intención es eliminar la rigidez actual de estas figuras y fomentar mayor participación ciudadana en la política estatal. De acuerdo con el diputado, la intención es institucionalizar los acuerdos políticos entre asociaciones y partidos para que se realicen dentro de un marco legal. Explicó que en la práctica estos acuerdos ya ocurren en la política, pero no están regulados de forma clara. Añadió que la reforma busca que estas organizaciones tengan voz en la vida política del Estado y que puedan participar en los procesos electorales que se desarrollarán en 2027. Entonces lo que queremos o pretendemos con esta iniciativa es que sí tengan una actividad más clara estas asociaciones políticas. Ellos solamente operan pues como una acción política, como una entidad que está por afuera, ¿no? Donde solamente pues promueven su objeto social, ¿no? En este caso, pero no hay una participación o una realmente ya en la actividad que se vive. Somos en el 2027, ¿no?
¿Qué estamos promoviendo? Que las asociaciones políticas puedan tener acuerdos con partidos políticos en la agenda política, que puedan participar integrantes activos de las asociaciones políticas como candidatos o en las estructuras, ¿no? A través de un convenio. Vámonos al corte, son las 8:27 y regresando del corte en esta mesa de todos los miércoles platicaremos precisamente de la reforma electoral. Todas las voces están en Así las Cosas. Continuamos. 8 de la mañana con 32 minutos y aquí en el estudio se encuentran Enrique Correa Sada, diputado local independiente. Mi querido Quique, bienvenido, ¿cómo estás? Mi estimada Claudia Ivonne, un gusto saludarte a ti, por supuesto, saludar a nuestro compañero Eric y a todo el auditorio que el día de hoy nos acompaña para platicar de este gran tema. No, hombre, un temazo el que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Quique. Eric Silva, diputado por Morena, ¿cómo estás, mi querido Eric? Muy bien, mi querida Claudia, qué gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio, también aquí saludando a mi diputado y amigo Correa Sada. Muchísimas gracias, Eric. Y seguramente en algunos minutos Claudia Díaz Gallego se estará incorporando a esta mesa de trabajo. Hoy vamos a platicar sobre lo que ya le venía diciendo, la reforma electoral, esta reforma que el día de ayer pasó en comisiones, mas no ha tocado el Pleno, una propuesta que recién ingresó la semana pasada al Congreso de la Unión, a la Cámara Alta, y que está en estos momentos discutiéndose, que ya lo dicen algunos medios de comunicación, no trae el apoyo por parte del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, dos de los grandes aliados de Morena, porque trae algunas cosas que han incomodado a los partidos políticos que han sido aliados, que han sumado y sí, literal y metafóricamente, desde sus pequeñas trincheras, ¿no? Porque PT y Verde Ecologista para nada se pueden comparar con la estructura del Partido Movimiento de Regeneración Nacional hoy en día. A ver, ¿por dónde empezamos, chicos? Porque esta reforma trae muchas cosas que incluso a nivel local estarían impactando. Reducción de partidos políticos, de financiamiento a partidos políticos, este replanteamiento de la representación proporcional, bueno, un chorro de cosas. Y luego viene Siunep Piedagil a ponernos una reforma local, que supongo eso tiene que pasar después de la federal, ¿verdad? Así es. Ya, entonces mi intuición no me falló. Pues mira, Clau, con permiso. Adelante, Eric. Yo creo que lo primero que tenemos que plantear, o lo primero que tenemos que dejar muy en claro, que no es una reforma electoral que se tenga que encasillar a un partido, que se tenga que encasillar a una propuesta que, si bien es una propuesta del Ejecutivo Nacional, sí, pero que al final del día es una propuesta que viene pues precisamente de una pugna de toda la ciudadanía. Realmente el día de hoy, si tú le preguntas a los ciudadanos si están de acuerdo en el gasto que se hace en el tema de las elecciones, en los sueldos, bonos y todo lo que se le paga a lo que es el organismo que se encarga de llevar a cabo las elecciones, que es el INE, es decir, cuánto ganan los consejeros, con cuánto se retiran, cuánto dinero se le pone a los partidos políticos, que creo que eso es algo también que la gente, si tú le preguntas, pues la gente te va a decir que no está de acuerdo en que se gaste tanto dinero en poder tener un sistema democrático en México, que si bien pues es uno de los sistemas democráticos pues más caros incluso en el mundo, ¿no? Oye, a ver, quiero proponer algo para que tenga tema saborcito. A ver, Enrique. Mira, vayamos, que Eric nos plantee un avance de la reforma, nos plantee la visión de Morena, y yo puedo plantear la visión desde el otro lado. A ver. Entonces, el primer planteamiento que hace Eric de la reforma es, la reforma tiene una narrativa que habla que las elecciones en México son muy caras, que nos cuesta mucho dinero a las y los mexicanos organizar las elecciones, y el aparato burocrático, los partidos políticos le cuestan mucho dinero a la nación. Y lo sustentan en que cuando le preguntas a los ciudadanos si le parecería correcto ahorrar más dinero o que costara menos dinero, te dicen que sí. Y yo en la semana pasada hice un sondeo en mi distrito y le pregunté a todos los mexicanos de Santa Rosa Jáuregui que me encontré, que fueron un poquito más de 100 santarrocenses, cuál era el gasto más importante en su casa. Ajá. Y me dijo que era los alimentos, que es el gasto más importante que hacen cada semana.
Y yo le pregunté si le gustaría ahorrar dinero en los alimentos. Y me dijo que sí, que claro que le gustaría gastar menos en alimentos para tener dinero disponible para otra cosa. Y después le pregunté, oye, ¿y estarías dispuesto entonces a que no les lleves comida a tu casa o ya no compres carne o no compres pollo porque hay que ahorrarlo? ¿Te gustaría gastar menos? Y me dijo, oye, no estoy dispuesto a eso. Y me parece que este es el mismo argumento del ahorro en la reforma electoral, donde es una trampa. Claro que a todos los mexicanos nos gustaría gastar menos en un asunto electoral para poder tener dinero disponible para otros asuntos. Sin embargo, el costo de ahorrar dinero para que la democracia funcione es altísimo. Porque eso significa que vamos a tener un instituto electoral débil, partidos políticos que es muy probable que dejen de existir y que existan voces que no puedan ser escuchadas en el Congreso. Las minorías son trascendentes para generar equilibrios. Y a mí me parece que este tema del ahorro lo están disfrazando para poder seguir centralizando el poder. Esta reforma electoral se llama Regresemos al México de los 70s, del poder centralizado. Gracias, Quique. Bienvenida, mi querida Claudia Díaz Gallou, del Partido del Trabajo y que forma parte de esta 4T. Estamos hablando de la reforma electoral, ya lo sabías, mi querida Clau. Y bueno, justo estábamos planteando esta dinámica Morena, Independiente, PAN y PT, que cada quien muestre pues su postura a propósito de la reforma electoral. Eric ya se pronunció. Enrique ya se pronunció, mi querida Clau. ¿Te agarramos en curva? No, ya vienes preparadísima, mi querida Clau. Platícanos, bienvenida. Tocañita, muy buenos días. Buenos días. Diputado Enrique, Eric, muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Y bueno, pues finalmente el tema de la reforma a la ley electoral no es otra cosa de uno de los compromisos que la doctora Claudia Sheinbaum hizo en sus compromisos de campaña. Es uno de los 100 compromisos que hizo. Me parece que hace este balance de poder buscar este equilibrio de la democracia participativa en esta reforma electoral. Si bien hoy como coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, el partido ha tenido un posicionamiento muy claro en el acompañamiento con la doctora Claudia Sheinbaum, pero en esta reforma ha sido más prudente mis compañeros diputados federales. Sin embargo, yo te puedo decir que a título personal, como coordinadora de un Congreso del Estado, lo que yo veo es que la doctora Claudia Sheinbaum ha impulsado, pues no solamente sí regresar a los años 70, para quitarles esta historia de ciertas acciones que se han venido construyendo en el sistema político mexicano, que no debería tener razón de ser. Creo que todos los partidos políticos estamos a favor de una reforma electoral y en muchas mesas de análisis que logré ver, hace los pronunciamientos de los demás partidos políticos que están a favor de esta reforma, salvo las cositas que les duelen, ¿no? Como que, número 1, el tema del recorte presupuestal a los partidos políticos. Este tema es bien importante porque la doctora Claudia Sheinbaum busca reducir más de 2,000 millones de pesos en partidos políticos para darlo a programas sociales, para poderle regresar ese dinero a las y los mexicanos. Número 2, el tema de los plurinominales en el Senado. El Senado, en su espíritu del Senado, son representantes del Estado, con un orden paritario, donde ahí se está buscando ser representantes de la toma de decisión del Estado. Los representantes del pueblo son los diputados federales. Entonces, quitar esto, pues por supuesto que es quitar lo que históricamente ha venido haciendo, lo que llegó a hacer en su momento Felipe Calderón en este incremento de plurinominales en el Senado. Entonces, estos por supuesto que hay que estar a favor de quitarlos, pero los partidos minoritarios no están tanto de acuerdo con eso. Y número 3, me parece que el tema más importante en el cual yo sí te puedo decir que como Partido del Trabajo en el estado de Querétaro, yo estoy a favor de esta reforma electoral, porque en el tema de el cómo seleccionar a los plurinominales como diputados federales, no es otra cosa como lo hacemos ya aquí en el estado de Querétaro. O sea, que ganen, que lleguen a los curules, a los espacios, los mejores perdedores. Y el caso está el diputado Enrique Correa.
O sea, él fue de los mejores perdedores y por eso está ahí en el espacio. Eso ya lo estamos haciendo aquí en Querétaro, ¿por qué no hacerlo en el Congreso de la Unión? Entonces, por eso yo soy muy respetuosa de mi partido, pero me parece que esta reforma va muy a favor del beneficio de esta democracia. ¿Qué les duele? Cierro con este tema. ¿Qué les duele a los partidos de minoría en el que se está fortaleciendo la militancia, pero se está debilitando las dirigencias? En este sentido, por eso los partidos no han estado a favor. Ya necesitamos fortalecer a la militancia, a las que sí se van a la calle, a los que sí pagamos nuestros flyers, nuestras calcomanías. Oye, Clau, a ver, nada más, dime en qué artículo fortalece las militancias. A ver, es que estás diciendo algo que no es verdad, de lo que no toca en lo más mínimo la reforma. No, es fortalecer a las militancias. ¿Cómo? Porque... Explícamelo cómo. A ver, por años, el presupuesto que le dan a los partidos políticos, o sea, la verdad es de que a los que caminamos, los que pedimos el voto, ¿dónde nos dan el dinero, el recurso para hacer campaña? Pero sigo sin entender la fortalecimiento. Es fortalecer a la militancia, porque la militancia va a poder tener la oportunidad. O sea, si tu partido tiene menos dinero, fortalece la militancia. No, si tú eres candidato, ahora sí vas a jugar por entonces dos fortalece boletos. a los candidatos, no a los militantes. Pues la militancia, pues entonces... o sea, sí. Pues claro. A ver, ¿Tú de qué partidos fuiste candidata? Yo fui del Partido del Trabajo. ¿Y no de Morena? La única vez, bueno, fue de la coalición. Bueno, entonces fortalece a los militantes o a los candidatos, porque los candidatos no forzosamente son los militantes. Es más, vamos a hacer un análisis de nuestro Congreso y de los diputados de Morena, a ver cuántos son militantes y de qué partido. Bueno, yo sí te puedo decir que los militantes, lo que sí, nada estamos más ahí por alguna las situación. trampas que le ponen a la gente. Ahorita le estás hablando a tus militantes diciéndoles una mentira y eso es algo increíble. A mí me parece que Morena, PT y el Verde no han despertado. Siguen creyendo que existe el México de AMLOlandia. Ese México se acabó con el huachicol fiscal, se acabó con la narcopolítica. Si hay una AMLOlandia allá en Santa Rosa Jáuregui, ¿no? Con Rutilio lo construyó, ¿no? Rutilio lo construyó. Por cierto, hablando de AMLOlandia. Rutilio lo construyó. Oye, pero fíjate nada más lo terrible que es esto, lo que tienen que hacer, y entiendo a mis compañeros legisladores que forman parte de la 4T, que tengan que defender esto, aun cuando saben en el fondo que esto lo que está destruyendo es la posibilidad de la pluralidad. Y eso es algo increíble. Acéptenlo, hombre, no pasa nada. A ver, va el niño Eric, adelante, Eric. A ver, yo entiendo lo que dice la diputada Claudia, pero yo lo diría más bien en el sentido de fortalecer, no tanto el tema de tal vez la militancia, sino tal vez fortalecer el tema de la democracia. Es decir, que todas las personas que voten, que salgan a una campaña y que sean votados por parte de pues ahora sí que de la ciudadanía, sean los que tengan la oportunidad de tener un espacio de representación. Yo creo que eso es lo más valioso y de las cosas que más se tienen que rescatar de esta reforma. Es decir, ¿cuántas personas tenemos el día de hoy en el Senado que realmente no caminaron nunca? Es más, tenemos uno que llegó de Atlanta, si no me equivoco. Es decir, ni siquiera estuvo aquí en el periodo electoral. Con todo la palabra. O sea, hay que quitar a los Ricardos Anaya, o a los Napoleones Urrutia. A los Napoleones Urrutia, que es del PT. ¿Qué tal? A ver, fíjate nada más. Napoleón Urrutia, denunciado por desfalco al sindicato de mineros. Y lo trajeron de Canadá porque tenía asilo político. O sea, miren, de verdad, hoy ustedes pretenden ser espurios. Yo también opino lo mismo. Que caminen en la calle. Pero eso no es el fondo. El fondo de la reforma, de entrada no fortalece a las militancias. El fondo de la reforma es debilitar al poder legislativo. Y te voy a decir por qué lo están haciendo, Clau. Porque hoy saben que van a perder su mayoría en el Congreso Federal en la próxima elección. Morena y sus aliados saben que van a perder la fuerza en el Congreso, porque en la próxima elección no tienen el voto de los ciudadanos. Morena, el PT y el Verde van en picada. Los ciudadanos ya están hartos de sus mentiras, de su corrupción,
de su simulación de todo lo que están haciendo, Pues y las por eso encuestas dicen otra y cosa. por eso Ya lo veremos, necesitan y por eso necesitan esta reforma electoral, porque mira, ningún ciudadano pidió una reforma electoral. Es más, no salieron a preguntar a los ciudadanos dónde estuvo la consulta. Tuvieron que poner a lo más rancio de Morena, que se llama Pablo Gómez, a hacer la simulación de hablar con los actores políticos, y en lo oscurito tuvieron que escribir su reforma y tardaron 2 meses de lo planeado para poderla presentar, porque no había acuerdo con nadie. Esta reforma lo único que pretende es fortalecer a un grupo político al interior incluso de Morena, debilitando al resto de los demás, que se llama el grupo de la presidenta Claudia Sheinbaum. No busca fortalecer la democracia, busca debilitarla y sobre todo busca poner en riesgo la participación de los ciudadanos, que eso me parece que es algo sumamente riesgoso. La reforma plantea una reducción al presupuesto de los partidos políticos y al presupuesto del Instituto Nacional Electoral y consecuentemente a los soples, ¿no? A estos órganos locales electorales. Pero quiero darles un dato, según el financiamiento, según El Economista, en una información que ha publicado, el financiamiento recibido por los partidos políticos desde el 2018 hasta el 2026 para Morena ha sido de 18,348 millones de pesos. 18,348. Para Acción Nacional ha sido de 11,135 millones de pesos. Estamos hablando de 8 años, del 2018 al 2026, en el que se atraviesan por lo menos 2 elecciones intermedias y una completa, ¿no? El PRI ha recibido, a pesar de ser el PRI, hoy vemos un PRI pues ya desgastado, prácticamente inexistente, o sea, del 2018 al 2026 el PRI perdió muchas posiciones y sin embargo ha recibido 10,652 millones de pesos. Movimiento Ciudadano, siendo un partido muy joven y que me parece que en las últimas 2 elecciones es en donde más financiamiento ha recibido, 6,065 millones. El Verde Ecologista, 5,610. El Partido del Trabajo, 4,596 millones. El PRD, hoy ya inexistente, al menos en el estado de Querétaro, 3,000. Nacionalmente también ya. Ya perdió registro. Ya perdió registro. Bueno, pues imagínense, él todavía, que ya no existe, recibió todavía 3,841 millones de pesos. Y los partidos pequeños, y lo entrecomillo, Nueva Alianza, Partido Encuentro Social, el PES, recibieron entre todos, también el RSP, que solamente participó en un proceso electoral, Fuerza por México, entre ellos entre 419 millones y 159 millones en promedio. Mucho dinero. Precisamente ahí es donde entra el tema de la congruencia, y es lo que nosotros decimos. Si tú le reduces, pues está bajando un 25% del presupuesto como tal por cada INE que se emite, ¿no? Porque eso fue lo que se estipuló. Actualmente estaba en el 65% y ahora le queremos quitar un 25%. Okay. Pero esto va acompañado precisamente, como ya lo mencionábamos, de la reducción de los espacios. Es decir, ¿para qué seguir manteniendo un sistema que le siga dando dinero a los partidos políticos si ya también estás recortando el tema de los representantes? En el tema del Senado, por ejemplo, como bien lo comentábamos, y a ver, ojalá ahora sí pueda terminar. En el tema del Senado, lo que nosotros comentábamos precisamente era eso, es evitar la situación de que pues sean los partidos políticos los que de cierta manera secuestren estos espacios que al final del día pues son espacios que los utilizan para un tema pues al interior de simplemente de ellos, o sea, y mantener esta cuestión de un control y de que las dirigencias tengan esos controles y que hagan llegar a personas que, repito, que no tienen ese sentimiento social. Entonces, por ejemplo, yo aquí en Querétaro, y así como lo comentaba la diputada Claudia, pues yo sí celebro que incluso hayan posiciones en el sentido de quién fue el mejor perdedor. Porque el mejor perdedor significa que es una persona que al final del día sí tiene un respaldo popular, porque sí votaron por él y se quedó cerca. Tal vez no ganó, pero se quedó cerca. En mi caso, 18 votos. Y 18 votos, sí. Y entonces creo que eso nos permite, por ejemplo, tener el día de hoy un compañero, Enrique Correa, que conoce y sabe las problemáticas de un distrito y que le va a abonar muchísimo más a la discusión al interior de un congreso, hablando en lo localmente, ¿no? En el tema federal, por ejemplo,
De los 500, ahora, allá nos está pretendiendo que se reduzca el número de diputados. De los 500, simple y sencillamente se quedan 300 que van a ir por elección, 100 que van a quedar con este mismo sistema del que se haya quedado más cerca y 100 que también lo van a proponer los partidos políticos y que se va a hacer con base en las circunscripciones. Entonces va a ser lo mismo, Ajá, ¿no? Pero a ver, Clau, yo quisiera, creo que Eric tiene un punto. El asunto de cómo se eligen los plurinominales a mí me parece correcto, está bien, pero ese es una fachada. El tema de fondo es, a ver, en México nuestra democracia está basada en que los partidos políticos no pueden recibir financiamiento privado que no sea declarado y entonces el financiamiento público sostiene las estructuras de los partidos de acuerdo a los votos que recibieron en las elecciones. Por eso Morena ha recibido 18,000 millones con tus datos, el PAN 11,000 porque es de acuerdo a proporcional a los votos que recibieron. ¿Qué va a suceder en el momento en el que le quites el recurso público? Mira, si hoy está sumamente cuestionado la participación del narcotráfico, de los grupos delincuenciales en la política, metiendo dinero y no basta ver más que el caso Tequila, por ejemplo. El caso Tequila o el caso Adán Augusto con la publicación de el Universal el día de ayer, donde demuestra cómo empresas vinculadas a un delincuente detenido a punto de ser extraditado a Estados Unidos, líder de un grupo de narcotráfico y delincuencial de Tabasco, aportó recursos a una campaña política de Morena. Y esa es la diferencia. ¿Cómo? Fíjate, hoy te dicen, no es falso, está el documento y está la investigación hecha por un periodista. Que quieren satanizar la fiscalización siempre ha existido en los partidos políticos y en las campañas electorales. Se busca el asunto es cuáles son las consecuencias. El tema de fiscalización. ¿Por qué no? A ver, es que dicen, va a llegar el dinero del narco. No va a llegar, ya está en Morena. Pero no. Desde años ha estado, ya está en Morena. Desde los gobiernos de Acción Nacional. Pues hoy está demostrado con los de Morena. Detenidos, vinculados. Felipe Calderón llegó muy limpio. Llegó así. Pues a ver, demuestren algo contrario. Mira, ahí está, fíjate. Nada más vamos a hablar de la actualidad. Vamos a la historia. Vamos a hablar. En ese tema del dinero, fíjate. ¿Qué les parece si detenemos un momento esta discusión? Porque tengo que hacer un corte. Venga. Y vamos a echarnos un corte. Nos echamos un cafecito con piquete y regresamos para seguir discutiendo esta reforma electoral. No le cambie. Estamos hablando de la reforma electoral federal y las implicaciones en lo local. Así que si usted quiere participar activamente con nosotros, puede escribirme a mi ex o lo que antes era Twitter, Clau. Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Son las 9 de la mañana, ya 9 en punto, y estamos este miércoles platicando aquí en cabina con Enrique Correa Sada, Eric Silva Hernández, no se me olvidó el apellido, ¿verdad? Ay, y Claudia Díaz Gallo, porque todos aquí tenemos madre, y vamos a platicar sobre la reforma. Estábamos hablando precisamente de estas disposiciones que hablan justo la reducción del presupuesto de partidos políticos. Si lo vemos así de bote pronto, por supuesto que hablamos de una cantidad importante de recursos para partidos políticos y me parece que la discusión está en qué tanto el partido político puede aprovechar o no ese financiamiento. Cosa distinta es el financiamiento para los institutos electorales. Ahí podemos justo apuntar una mirada muy específica respecto del financiamiento para el Instituto Nacional Electoral, que ha sido una larga discusión. Creo que Andrés Manuel López Obrador, expresidente de la República, comenzó esta discusión del financiamiento del Instituto Nacional Electoral y la desaparición o no de los órganos electorales locales. Fíjate, esta organización electoral que hoy tenemos es consecuencia de la demanda de Andrés Manuel López Obrador después de la elección del 2006. Claro. O sea, cuando eras oposición, empujaron que se organizaran las elecciones como hoy son y que los recursos se distribuyeran como hoy son. Eso se lo debemos a Andrés Manuel. Claro. O sea, sí. el proceso electoral que hoy vivimos es gracias a Andrés Manuel López Obrador después de la elección del 2006. Pero cuando ya eres gobierno,
pues ya no te conviene, porque esto fortalece a la oposición. Ya. Y entonces, ese es el pequeño truco, que esto lo que va a hacer, y esta reforma electoral, debilita a las oposiciones, a los partidos minoritarios, a los partidos con representaciones pequeñas, para fortalecer a los grandes partidos, pero sobre todo a los partidos en el gobierno. Porque ellos sí van a seguir teniendo acceso a recursos ilimitados, como hoy lo tienen y lo hacen, ¿no? Estos siervos de la nación que andan caminando todo el país, pagados desde la Secretaría de Desarrollo Social para hablar a favor de los programas sociales, de Morena y fortalecer las acciones políticas de un partido político, pagados con los impuestos de todos nosotros. Y entonces esa es la parte en la que a mí me parece que es un doble discurso. Cuando eras oposición, pues te convenía una reforma electoral como la que hoy tenemos. Pero cuando eres gobierno, quieres disminuirlos. Y a mí me parece que en esta reforma electoral sí está ausente un proceso claro, contundente, para evitar la entrada de recursos ilícitos a las campañas, a los partidos políticos y sobre todo de candidatos vinculados al crimen organizado. Eso es algo que esta reforma no toca, no entra con profundidad y me parece que tenemos que entrarle porque eso es lo que nos están demandando los ciudadanos. Claro, bueno, claro, no, Cris. Yo ahí sí quisiera Eric. hacer una anotación. Sí, parte de esta reforma precisamente habla en el tema de evitar financiamientos ilícitos. De hecho, parte de esta reforma lo que permite precisamente es que ya no hayan aportaciones en efectivo, que se tenga que estar llevando a cabo por parte de los candidatos un registro diario de las finanzas que se están gastando en su campaña, está evitando que puedan financiar incluso de países en el extranjero, que no venga dinero para acá, y se le está dando todo el acceso a la unidad de inteligencia financiera en el transcurso del tema de las campañas. ¿Precisamente para qué? Para evitar este tipo de situaciones. Esa es una parte que sí trae esta campaña, que sí trae esta reforma. Y esta reforma lo que pretende precisamente es que haya mayor control en el tema de quién le está inyectando dinero a los candidatos en el proceso electoral. Esto aunado también, y creo que es algo también muy importante que se tiene que retomar de esta reforma, que es el tema también del uso desmedido que se está teniendo ahorita, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, ¿no? También habla referente a limitar y a revisar el tema de cómo vamos a manejar las redes sociales, es decir, la inteligencia artificial, que hoy en día también puede generar campañas de desprestigio y con las cuales se pueden golpear de una manera, pues, ¿cómo decirlo? Pues nosotros lo vivimos aquí en Querétaro, ¿no? Lo hemos visto, o sea, cómo hay ciertos sectores periodísticos, publicitarios, o como quieran llamarle, pseudo periodistas, que hacen o que abusan, ¿no? De este tipo de tecnologías y como te darás cuenta, pues es una reforma bastante integral en el sentido de limita el tema del dinero, controla de dónde viene, baja el número de representantes populares que a mi gusto pues no tendrían razón de estar, de ser y pues que nada más generan problemas, ¿no? Y lo más importante de todo, ese ahorro, como bien lo decía la diputada, ese dinero que se está ahorrando es un dinero que se pretende pues que se vaya para el pueblo, esa es la realidad, o sea, no estamos... O para los bolsillos de Andy. No, con pues, balastro, pues para no el tren o para interoceánico. No lo creo que porque el día de hoy tenemos... esa es la parte en la que, a ver, yo nada más quiero dejar muy claro algo. A ver, fíjate, se meten con las redes sociales, claro, es que este tema es importantísimo. Y se meten y dan facultades a las autoridades para limitar, censurar, banear, sería el término correcto, a cuentas de redes sociales. Pero no dicen un procedimiento. Ni dicen por qué, ni dicen cómo se determina. Entonces, ¿qué crees? Le estamos dando sí está, en el tema de la inteligencia artificial no dicen que van a o sea, es un cheque, limitarlo. Lo único que es un cheque en blanco para que limiten la libertad de expresión. Que se ponga ahí una leyenda. Que todo lo que hagas tienes ahora que especificar que no es una publicación verdadera, ¿no? Que tiene un cambio hecho con IA o algo con así. inteligencia artificial. ¿Esto con la finalidad de qué? Pues de no engañar al electorado, de no engañar a la gente. Hoy en día lo vemos. Hacen cada cosa con el tema de la inteligencia artificial y ponen, el día de mañana pueden poner al diputado haciendo un improperio. Claro. Y entonces pongámoslo claro, Eric. Yo estoy de acuerdo en que haya límites. Nada más que cuando los límites no son claros, se prestan a la suspicacia.
A ver, mi Y ese es un tema importantísimo. Yo ya le voy a recordar sus palabras al diputado Enrique Correa. Por favor. Ahora que estemos debatiendo el tema de la reforma al Poder Judicial aquí en el estado de Querétaro, para que realmente seamos congruentes y pongamos los puntos y los comas que se requieren en una constitución para dejar suspicacias y que no sea un tema de todo lo que compete estar en la constitución tiene que estar. Y lo que está en leyes reglamentarias, es importante que todo se ponga en la Constitución. No como la federal. Para no dejar, entonces, se queja de lo que aquí en Querétaro hace Acción Nacional, pero bueno, se muerde mucho la lengua aquí mi compañero Enrique Correa, pero bueno, hoy yo creo que el movimiento de la Cuarta Transformación, el espíritu progresista que se está buscando es todo este tema de la congruencia. Y estos son reformas constitucionales que están buscando la base del progresismo que por años había estado secuestrado por el neoliberalismo. Hoy sí se tutela una austeridad republicana, que no solamente sea para los partidos políticos. Tenemos que buscar mejores condiciones vamos a hablar de austeridad tecnológicas, para poder tener se muerden estas la condiciones. lengua. No solamente, le digo que, todo se va en pata de lo federal a lo local, todo va muy coincidente. Pues pero mira, el tema de hoy yo creo que tenemos tantas herramientas que sí tenemos que regular estas herramientas, por supuesto. Tenemos que llegar a esta innovación con las tecnologías de la información. Y con ello, pues, poder estar reduciendo toda esta burocracia que por años históricamente en la política ha secuestrado el espíritu de lo que es la política y de lo que debe de fomentar el tema de la democracia. Sí, por supuesto que tenemos que mejorar condiciones de fiscalización. Por eso lo está poniendo la presidenta en la mesa. Por eso se busca claras. que podamos tener estos la pérdida del elementos. registro del partido que postula personas vinculadas al crimen organizado. La pérdida del registro para partidos políticos que acepten recursos de procedencia ilícita. Porque incluso hoy, de lo que se habla del tema las de la consecuencias son fiscalización, ridículas. de lo que se habla del tema de la fiscalización es, hoy, por ejemplo, al día de hoy, apenas se están multando o están haciendo resoluciones en materia de violencia política en razón de género, de campañas. Entonces, sí, por supuesto que hoy lo que se busca es de que la fiscalización y todas las sanciones sean en tiempo real. El tema ya lo comentaron, no quiero ser repetitiva. Me parece que hoy lo que tenemos que buscar es la legitimidad con la reducción del gasto. Y ese es un compromiso que hay que hacer. Tenemos que ser congruentes, sí. Tenemos que castigar, incluso estar sacudiendo al movimiento de la Cuarta Transformación para aquellos despistados, sí, también hay que hacerlo. Entonces, hoy yo creo que está en la mesa algo que es el elefante blanco en la sala que nadie quiere hablar, pero que existe. Hoy a las 12 del día están votando ya en pleno. A las 11 empieza la sesión. En un par de horas vamos a saber en qué pasa. Hoy vemos que no hay condiciones para que pase una reforma electoral en este sentido. Hay un plan B, ya lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Y cuál es el plan B? Vamos a estarlo conociendo, pero sí vamos a seguir tutelando el tema de la austeridad y de la democracia participativa. Cierro con el tema del Partido del Trabajo. Hoy yo creo que el partido también es es un refresh para toda el partido que tiene más de 30 años participando desde las izquierdas, el Partido del Trabajo, y eso es algo que nosotros nos hemos consolidado no solamente con Morena, porque también es hablar de la autonomía del Partido del Trabajo. Yeah. Hoy somos aliados del movimiento porque creemos en el tema de la izquierda y eso es lo que siempre hemos abanderado y no siempre había sido con Morena. El Partido del Trabajo tiene muchos años en el sistema político y hoy lo que nosotros estamos buscando sí es esta congruencia. Mis compañeros no están de acuerdo. Hoy yo lo manifiesto, yo sí estoy de acuerdo con esta reforma electoral y vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy, si la aprobaran el día de hoy, tendríamos el 15 de mayo para estarlo armonizando aquí en Querétaro, en los congresos locales. Así es. Entonces yo pongo en la mesa que tanto nosotros vamos a avanzar con estas reformas constitucionales tan importantes previo a los comicios electorales. Bueno, tengo que cerrar esta mesa, me encantaría que siguiéramos debatiendo, pero el tiempo ya me alcanzó. Enrique, Eri, Clau, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que la reforma da todavía para muchas otras discusiones, seguramente la próxima semana. Exacto, podríamos abordarlo la próxima semana. Creo que lo más importante es decir, claro que México necesita una reforma electoral, pero una que promueva que la pluralidad
sea el centro de nuestro país, donde las voces de todos sean escuchadas y no solamente se trate de un tema de números económicos donde pretendan disminuir a las minorías para que se quede la voz hegemónica de un solo poder. Y eso es, creo que el gran tema en este país. Bueno, yo diría como periodista y como ciudadana que no se nos olvide a partidos políticos y a ciudadanos las lecciones que aprendimos con el PRI de los 70s, ¿no? Esos 70 años en el poder que mantuvieron al revolucionario institucional. Yo lo decía en otra mesa la semana pasada, el poder absoluto es como una especie de enfermedad autoinmune. Es decir, el poder absoluto te va corrompiendo desde adentro. Entonces, ojalá las lecciones las ha aprendido, creo, Acción Nacional medianamente, eso hay que decirlo también. El PRI las está aprendiendo de manera súper dolorosa. Y hoy a Morena, que es un partido relativamente joven porque no tienen más de 10 años, y hoy con un poder absoluto, claro que la lección le tiene que quedar aprendida, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema para otra mesa. Nos vamos al corte. Enrique, Eric, Clau, esta es su casa. Un gusto. Gracias. La próxima semana prometo buñuelos ahora sí, para que la discusión sea más sabrosona, ¿no? Va, ya está. Nos vamos al corte, son las 9:13. Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Ya estamos de regreso después de la mesa, vaya mesa, la del día de hoy, una discusión que me parece tiene muchos alientos de largo plazo. Y bueno, ni tan largo, porque efectivamente esta reforma tiene que estar aprobada antes de que concluya abril para que luego sea armonizada en todos los estados de la República Mexicana. Más adelante vamos a platicar con una responsable más técnica, más que política, de lo que significa la reforma electoral. Al ratito nos vamos a contactar con Grisel Muñiz, quien es la presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y pues ahí podremos entender algunos términos técnicos que implica esta reforma electoral. Por lo pronto, vamos con otras informaciones que nos interesa mucho en Así las Cosas Querétaro, compartir con usted en esta jornada informativa. La Canaco está proyectando una derrama económica de unos 800 millones de pesos para el próximo puente, el puente del 13 al 16 de marzo. Dice la Canaco que los sectores, el sector más beneficiado, pues evidentemente será el sector terciario, los hoteles, los restaurantes, particularmente aquellos negocios que están ubicados en la ruta del arte, vino y queso. Vamos con la información. Son 800 millones de pesos de derrama económica los que la Cámara de Comercio de Querétaro prevé para el próximo puente, que será del 13 al 16 de marzo, con más beneficios para el sector terciario, afirmó el presidente René Loya Poletti. Especificó que se van a beneficiar restaurantes, hoteles, principalmente aquellos ubicados en la zona de la ruta del arte, vino y el queso. Se está impulsando mucho, estamos muy de cerca con los turoperadores, impulsando mucho el turismo en la sierra, y nuestros comerciantes socios que tenemos en toda esa zona, pues ese sería el dato ahorita. Destacó que la prioridad también es apoyar e impulsar los negocios de la zona serrana, así como aquellos ubicados en Ezequiel Montes, en la Peña de Bernal, para el próximo equinoccio, del cual visitarán miles de personas. Y bueno, hablando de esta Cámara de Comercio, la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, dice que actualmente del total de los negocios que están incorporados a esta Cámara, tan solo 8 negocios de todos estos están en la dinámica de la exportación. Mire, a mí me parece que el escenario internacional, el escenario económico está muy complejo en estos momentos, pero dice la Canaco que lo que estarán buscando es tratar de fortalecer sobre todo a pequeñas empresas para que tengan la posibilidad no solamente económica, sino técnica y de gestión para importar, más bien para exportar sus productos. Dice que están dando talleres, capacitaciones. La intención es que estas empresas pequeñas aprendan a exportar sus productos, cualquiera que éste sea.
Del total de agremiados a la Cámara de Comercio de Querétaro, Canaco, solo 8 empresas de alimentos y bebidas actualmente se dedican a exportar, por lo que están brindando cursos para que en 2 horas conozcan el camino que se requiere para incursionar en este ámbito, afirmó el presidente René Loya Poletti. Entre los productos que exportan están refrescos, salsas, mermeladas, tortillas y están trabajando con una bebida llamada kombucha. Agregó que están enfocados a negocios pequeños, ya que las medianas y grandes empresas ya saben cómo hacer este trámite. Loya Poletti señaló que uno de los puntos en los que hay mayor duda es en conocer el precio que se podría dar en el mercado exterior. Entonces estamos trabajando, pues casi cada mes estamos haciendo estos talleres para que los socios, si no es ahorita, dice la canción será mañana, pero que tengan ya esa espinita para que lo hagan en 1 año, en 2 años o en meses. Loya Poletti refirió que también para ayudar a promocionar estos productos acudirán a diversas exposiciones o ferias en destinos como Texas y Canadá. 9 de la mañana con 22 minutos en el tiempo del centro del país y seguimos con temas de carácter económico. Con poca fuerza, me parece, porque han sido, creo yo, vulnerados con una falta de información por parte de la autoridad municipal. Este grupo de artesanos se llama Elaborarte Manos Vivas. Es un grupo, permítame decirlo, que ya tiene muchos años y honestamente me parece que son de los grupos artesanos más tranquilos del centro histórico. No se meten con nadie, hacen su chamba, tienen ahí sus exposiciones, están prácticamente toda la mañana y parte de la tarde, y resulta que fueron desalojados por la autoridad municipal. Les cerraron el negocio, les cerraron este local en donde este grupo de artesanos pues estaba moviendo sus artesanías muy sencillas, algunas con piedras, algunas tejidos, pero mire, resulta que la autoridad municipal dice que no tienen licencia de funcionamiento, pero hasta donde recuerdo, este lugar tiene una característica muy particular, es del municipio. Entonces, si es del municipio, yo no estoy entendiendo en dónde está el problema de la licencia de funcionamiento. El asunto es que a estos artesanos les han dicho precisamente que la clausura del lugar pues es justo porque no cuentan con licencia de funcionamiento. Hasta estos momentos, esa es la única comunicación que los artesanos de Elaborarte Manos Vivas han tenido por parte de la autoridad. Cansados ya de la falta de información por parte del municipio de Querétaro, el día de ayer salieron a manifestarse. Salieron al centro histórico, tomaron sus pancartas y se manifestaron en las principales calles del centro histórico. Caminaron por Corregidora, atravesaron todo el centro, detuvieron el tráfico, evidentemente, y llegaron hasta la delegación del centro histórico, en donde no recibieron mayor atención más que la de algunos concertadores del municipio de Querétaro, que insisten en que sin tener la claridad, pues ese lugar va a permanecer cerrado hasta que no se resuelva el tema de una supuesta licencia de funcionamiento. Vamos a escuchar las declaraciones de quienes forman parte de este colectivo de artesanos, Elaborarte Manos Vivas. Durante la tarde del 10 de marzo, los integrantes del colectivo Elaborarte Manos Vivas obstruyeron diferentes vialidades del centro histórico para exigir un diálogo con las autoridades del municipio de Querétaro tras la clausura de sus instalaciones durante el pasado mes de febrero. Que el día que llegaron para lo del ruido no trajeron las medidas para los decibeles y demás, que es lo que tienen que corresponder para una suspensión. ¿Por qué mencionan que no tienen licencia? O sea, ¿a qué se refieren las autoridades con eso? La licencia de funcionamiento, pues es como la de local comercial. Tienes un local comercial y pues pagas para
para tener comercio, ¿no? Ellos nos dicen que porque vendemos artesanías. El acuerdo con Juan José Hernández Velázquez, integrante del colectivo, detalló que aunque han solicitado citas con la Secretaría de Desarrollo Municipal, no han sido recibidos. Apuntó que hasta el momento han conversado con los integrantes de la Dirección de Inspección, quienes les han comentado que tienen que pasar hasta 15 días para que se reevalúe su apertura. Este espacio, ¿cómo ha sido el diálogo con las autoridades y lo que nos pudieras compartir? No hemos tenido ningún diálogo, solo hemos tenido 2 citas con el director de inspección, con el cual hemos hablado, y pues también la parte de él ha sido, pues no sé cómo están aquí, no hay datos, no hay nada. Ustedes no existen prácticamente y llevamos 10 años. ¿Y por qué sabemos que mencionaban que la suspensión se dio porque había quejas pues de los establecimientos vecinos por parte del ruido, todo eso, pero también hay otra justificación, ¿por qué se tomó la decisión de clausurarlos? No se nos ha dicho, simplemente llegaron. Añadió que alrededor de 20 artesanos colaboraban en ese espacio y que más allá de ser un espacio de compra y venta, era un lugar en donde se generaban colectas de juguetes, talleres infantiles, conciertos y otros eventos culturales. Mire, dicen las malas lenguas, y esto porque son muy malas, déjeme decirle que están argumentando que este espacio el municipio lo quiere ocupar para entregárselo a otro grupo de artesanos. Si bien es cierto, no es una versión confirmada, esto yo se lo estoy compartiendo como un trascendido muy, muy, muy ruidoso al interior de la administración municipal. No se ha podido establecer una certeza por parte de la autoridad municipal respecto de este cierre. Y usted dirá, bueno, ¿por qué tanto relajo? ¿Para qué tanto insistir en este tema? Y a mí me parece que simple y sencillamente es porque la autoridad municipal tiene que ser aliada, no enemiga de los sectores poblacionales. Y estos chavos, estas chavas que trabajaban en este espacio, lo único que hacían era precisamente eso, trabajar su artesanía. Y hoy están sin chamba, sin un espacio en donde justo mostrar su trabajo. Me voy al corte, son las 9:28, ¡ay, qué tarde! Regresando, platicamos con la presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro a propósito de esta ya polémica de por sí. Así las cosas. Servimos para informar, informamos para servir. Continuamos. Oiga, yo le decía hace rato que luego de la mesa que se puso buenísima ahí con los diputados, pero me parece que hay que tener una mirada técnica respecto de lo que implica esta reforma electoral. Y en la línea telefónica, ¿quién mejor que una especialista en temas electorales? La presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Grisel Muñiz. Mi querida Gris, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Claudio? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues como siempre, a sus órdenes y un gusto volver a coincidir en este espacio. Muchísimas gracias, Grisel Muñiz, consejera electoral, presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Bueno, la pregunta expresa y directa, mi querida Grisel, con esta reforma electoral, ¿la condición de financiamiento para los órganos electorales locales está o no en riesgo, Grisel? Mira, es una extraordinaria pregunta. Bueno, a ver, una de las cuestiones que identificábamos que iba en el tema de la propuesta de iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum es justo el que se reduzcan los sueldos de todo el funcionariado y que ninguna persona que forme parte de las instituciones electorales gane más que la presidenta de la República. Y en este punto dejarlo de manera muy enfática, claro, con la ciudadanía. Ningún funcionario ni funcionaria del Instituto Electoral del Estado de Querétaro está en ese supuesto. Nadie gana más que la presidenta de la República. Y ese es uno de los postulados que se tiene. Y bueno, también en el tema de financiamiento, la propuesta de iniciativa sí habla de una reducción, pero esto va justo al tema de los partidos políticos
y también tiene algunas otras cosas que a mí me gustaría destacar, como el tema de que se elevan a rango constitucional las acciones afirmativas, que esto lo vemos con muy buenos ojos, es un reconocimiento de grupos de atención prioritaria que han tenido subrepresentación y se han considerado en desventaja. Esto lo vemos con muy buenos ojos. También se habla de reglamentar el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, algo que tenemos que destacar también, mi querida Claudia Ivonne, es la permanencia de los soples, la permanencia del PREP también, que hubo algunos momentos críticos que a lo largo de este tema que se ha venido discutiendo desde el año pasado, se postuló el tema de la desaparición de los soples y también la eliminación de la figura del PREP. Y el hecho de que salido la iniciativa por parte de la Comisión Presidencial, que decían justo que había recogido el sentir de la ciudadanía y que justo se hable hoy de la permanencia del OPLE, la permanencia del PREP, pues lo tomamos como esta distinción de la ciudadanía y por supuesto el reconocimiento institucional de lo que realizamos las instituciones, de que por fin se eliminó ese fantasma que hablaba de duplicidad de funciones. Claro, permanece entonces este programa de resultados electorales preliminares, el famosísimo PREP, que ha permitido justo dar certeza en el conteo de los votos durante la jornada electoral. Gris, eso hay que decírselo a la gente. Antes pues eran otras condiciones en las que se contaban los votos y que pues generaba muchas suspicacias. Pero a ver, una de las cosas que efectivamente se han puesto sobre la mesa es las nuevas condiciones bajo las cuales estarían operando los órganos electorales. La reducción de financiamiento para el Instituto Nacional Electoral y consecuentemente para el Instituto Electoral en el estado de Querétaro o los institutos estatales, los institutos locales, afecta en la operación la realización de jornadas electorales como la que tendremos en Querétaro, Grisel, ni más ni menos en el 2027 tenemos un cambio de gubernatura. Claro, bueno, a ver, ahí hasta este momento, como se conoce la propuesta de iniciativa, que como ya ustedes sabrán, en este momento pues ya pasó de la discusión en la comisión y hoy se está votando en pleno. Hasta este momento no hay una disminución al presupuesto del Instituto Electoral. De entrada, el presupuesto del Instituto Electoral del Estado de Querétaro se gestiona en el plano local. Eso también sería muy importante comentarlo. Si hubiera alguna afectación o implicación en el tema del financiamiento público de los partidos políticos, que sea ya una norma general o federal, porque el financiamiento público, esta fórmula está establecida desde lo federal, habría una reducción de lo que el instituto solicita para el financiamiento público, pero hasta este momento sería una especulación, Claudia Ivonne, porque no viene tan expreso esa parte de disminución de los OPLES. Entonces, en este momento el instituto, por supuesto, no tiene un impacto. Y también habría que decirlo, o sea, a ver, todavía no pasa, estaría en discusión del Pleno de la Cámara de Diputados, para que siga el proceso legislativo de esta propuesta de iniciativa y estaremos atentos y atentas a esta discusión para ver una vez que sea que tenga el resultado que tenga, ya sea que se apruebe o que se rechace y que siga este proceso legislativo, nos tocará analizar qué es lo que se aprueba o qué es lo que se rechaza, ¿no? Y bueno, compartirles pues que por hoy el Sistema Nacional de Elecciones, que ha tenido muchos avances como el que mencionabas del PREP, hoy la ciudadanía espera en casa, tranquila, los resultados que se van dando momento a momento por parte de las autoridades electorales, que saben que hay una cadena ciudadana que vigila el momento a momento del proceso electoral, y esto ha sido resultado de las reformas que han sido fundamentales para la construcción de nuestro sistema como hoy lo conocemos. Y bueno, pues obviamente pues hay muchas acciones que tendremos que visualizar, por ejemplo, de verdad, el uso de la inteligencia artificial, que la ciudadanía tenga clara la leyenda de que es inteligencia artificial que no es real. Eso es algo que tendríamos que buscar la manera de analizar. Por supuesto. Grisel, yo quisiera preguntarte cuáles son aquellos puntos de esta reforma electoral
efectivamente aún no autorizada en el Pleno, pero que podría significar avances sustantivos en algunas batallas con algunas minorías y particularmente con el tema de las acciones afirmativas, como bien lo decías, a propósito de pues estas batallas que las mujeres hemos tenido que liderar, empujar, enfrentar, a veces con apoyo, a veces sin apoyo, pero justo estas acciones afirmativas que permitirían incluso no solamente a mujeres, hasta donde entiendo, sino a varios grupos en condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuáles son, además de esta, otras de las ventajas que tú miras de esta reforma electoral? Hay algunas propuestas interesantes, justo, por ejemplo, se suma el tema de consultas y mecanismos de participación ciudadana, en donde también al Instituto Electoral se le daría una participación muy importante, esperando justo que se revisen las reglas que por hoy hacen estos mecanismos que pudieran traer implementación, por ejemplo, de un voto electrónico, ver la forma a que se faciliten el uso de la tecnología que hoy podemos echar mano y que la norma a veces nos impide, ¿no? También el tema de la participación de los grupos de atención prioritaria. Se reconocen grupos históricamente subrepresentados, como las personas con discapacidad, jóvenes, migrantes, mujeres, pueblos y comunidades indígenas y las comunidades afromexicanas. También, por supuesto, el que se haya escuchado a las comunidades que se encuentran en otros países, esto que lo denominan como plenitud de derechos en el extranjero, ¿no? Uh-huh. Que ya justo que se reconoce explícitamente a las personas mexicanas residentes en el extranjero y que buscan que ellos tengan una participación más directa en la elección de sus diputadas y sus diputados, ¿no? Habrá que ver justo las medidas que se estarían buscando en lo particular. Y algo importante es esta parte del combate a la desinformación, ¿no? El que se ha utilizado la inteligencia artificial, estos medios que por hoy se cuentan, para desacreditar a personas que están en el ámbito político, particularmente incluso podría destacarlo el tema de mujeres, ¿no? Se han hecho videos que se viralizan y que no son reales, y el hecho de que tengan una leyenda muy amplia, que la ciudadanía pueda ver, identificar en el inmediato que no se trata de una cosa real, puede combatir a la desinformación. Esos serían algunos factores importantes y, por supuesto, habrá que ver con mucho cuidado y detenimiento lo relativo a lo que están proponiendo sobre los plurinominales. No desaparecen los plurinominales en la Cámara de Diputados. Para la Cámara de Senadores es diferente porque sí se eliminan 32 senadurías en esta propuesta, que por supuesto en momentos que por hoy tenemos, pues podrían tendrían que analizarse con una lupa muy fuerte para ver el impacto en la pluralidad que justo a lo largo de estos años se ha venido construyendo. Pero esto, insisto, verlo con detenimiento, porque habría que ver cuál es el impacto. Para el caso de la Cámara de Diputados, la propuesta no elimina plurinominales, lo que hace es una modificación de la manera en la que llegaría. Hasta ahí creo que nos quedaríamos con ese análisis, porque habría que esperar a ver la discusión que hoy se tendrá, muy interesante para nuestro futuro democrático, hoy en la Cámara de Diputados. Y por último, presidenta, consejera, le preguntaría, ¿está en riesgo la aplicación práctica del ejercicio de la democracia en nuestro país o en el Estado con estas modificaciones constitucionales que darán forma a esta reforma electoral en caso de que pase? Lo que yo diría es que justo hasta este momento, en el plano constitucional, en la propuesta constitucional, no advertimos un riesgo para la implementación del tema local. Habría que analizar con mucha profundidad, porque se elimina en esta propuesta el tema de la educación cívica, que resulta puesto una herramienta importante y poderosa en el fortalecimiento de nuestra cultura democrática. El borrarla de las atribuciones y facultad que tiene el instituto, habrá que analizarlo con detenimiento, porque si bien la capacitación y la educación cívica
forma parte intrínseca de la democracia, habría que buscar la forma, no necesariamente como esa atribución constitucional que por hoy tenemos, sino más bien como la parte intrínseca que lleva en nuestro fortalecimiento de la cultura democrática y que por supuesto el instituto sí o sí busca realizar, ¿no? Claro, entonces dejaríamos como muy a la expectativa las herramientas que en la práctica tendrían los soples, porque pues una cosa es la organización de las elecciones y otra cosa muy distinta, lo que hacen durante 2 años y medio justo en la formación y en la construcción de ciudadanías informadas y educadas pues en este sistema democrático, ¿no? Y también el eliminar esta idea de que es lo único que hacemos, ¿no? Tiene que organizan elecciones nomás. Instituto, porque justo es asociaciones políticas estatales, conformación de partidos políticos, por supuesto, todo lo relativo a la vida pública que impacta en el día a día de la ciudadanía en Querétaro. Eso hace el instituto. El instituto es justo la herramienta que tiene en nuestro estado para darle vida a nuestra democracia. Grisel Muñiz, presidenta consejera del Instituto Electoral, me quedo muy corta, me parece que podríamos abordar más a detalle algunos temas de esta reforma, pero como bien lo dices, hay que esperar a que pase o no pase este plan A o el plan B de la presidenta de la República y luego entonces, si me permites, te seguimos dando lata para hablar técnicamente de las justo ventajas que implicaría esta reforma para la construcción de la vida democrática en nuestra entidad. Te agradezco mucho este enlace, mi querida Gris. Muchísimas gracias, Claudia. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Gracias, muy buenos días, Grisel Muñiz, presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. A mí ya me alcanzó el tiempo, así que vamos al corte y regresamos con más información. No se vaya, estamos prácticamente en la recta final de este espacio informativo. Así las cosas. Así las cosas. Servimos para informar, informamos para servir. Continuamos. A ver, vámonos con informaciones que todavía están pendientes y ya le había adelantado en este resumen que le compartimos al arranque de Así las cosas, que Querétaro, justo de este grupo de queretanos que se encontraban en Medio Oriente, en medio del conflicto. Si bien es cierto, Dubái no es un objetivo de la guerra contra Irán, sí hay bases militares en Dubái, bases militares de Estados Unidos, y está justo en Medio Oriente, en donde el conflicto ha subido desafortunadamente de tono en los últimos días. Los queretanos varados allá, pues intentaron salir, pero el espacio aéreo estaba cerrado, se encontró una oportunidad para que salieran y justo lo que están haciendo es volar hacia Madrid y de Madrid a Querétaro con este vuelo Querétaro-Madrid, que recién se inauguró apenas hace unas semanas. Así que el vuelo ya adquirió otro propósito, más allá de lo comercial. Los queretanos y queretanas varadas en Dubái llegan el día de hoy, por ahí de las 9:30 de la noche. Alrededor de 52 queretanos finalmente pudieron salir de la zona de conflicto tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, confirmó Eric Gudiño, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro. Vuelan en el vuelo Madrid-Querétaro y estarán llegando por la noche directamente al aeropuerto de Querétaro. La verdad es que los esperamos recibir con mucho gusto. Apuntó que todos los queretanos de los que se tenía conocimiento que se encontraban en la zona de guerra fueron evacuados por la iniciativa del gobierno del estado de Querétaro y que estarían llegando a nuestra entidad a partir del 11 de marzo durante la noche. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la bolsa que fue destinada para este suceso extraordinario, aunque Gudiño especificó a inicios de esta semana que el gobierno estatal utilizó recurso público para financiar el regreso de los queretanos que se encontraban en el Medio Oriente.
Así que llegan hoy en la noche y seguramente tendrán mucho que compartir a propósito de la experiencia terrible, imagino, que vivieron allá en Dubái, en Medio Oriente, mientras supongo estaban vacacionando, trabajando, qué sé yo. Pero trataremos justo de compartir con usted esas experiencias que enriquecen, por supuesto, nuestra mirada del mundo, que no es lo mismo lo que vemos en lo local a lo que escuchamos cuando escuchamos estas experiencias vinculadas con otro tipo de experiencias en otros lugares. Vámonos rápidamente con otras informaciones. Cuando son las 9:53, ya se actualizó la estadística de los casos de sarampión. Teníamos 22, hoy tenemos ya 25. Si bien es cierto, no ha crecido como en otros estados de la República Mexicana, sí es, me parece, pues de cuidado y de observancia, justo como está aumentando la tendencia de casos de sarampión en Querétaro. La secretaria de Salud confirma los datos. En Querétaro se ha reportado 27 casos confirmados de sarampión, dio a conocer la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. Tras esta noticia, la dependencia reitera su invitación a sumarse a las campañas de vacunación que se han impulsado en toda la entidad. Recordemos que es igual, aplicar una dosis no es indiscriminada, esto es bien importante, lo estamos vacunando de forma indiscriminada. Invitamos a checar las cartillas, por ejemplo, los chicos de prepa o de universidad, pues son chicos muy jóvenes como todos y todas ustedes y seguramente tienen sus vacunas y entonces pues que chequen su cartilla, si les falta colocaremos. Martina Pérez Rendón, titular de la dependencia, apuntó que a la fecha cuentan con 3 casos que se han dado de contagio entre familiares, pero que aún así se invita al público en general a adoptar sus propias medidas de prevención. Por otro lado, compartió que la Secretaría cuenta con alrededor de 300,000 dosis de vacunas que todavía no son aplicadas, por lo que aseguró que hay suficiente abasto para todos. Detalló que hasta la fecha se han aplicado poco más de 100,000 vacunas, por lo que apuntó que las campañas de vacunación han sido todo un éxito. Finalmente, reiteró que mantienen comunicación permanente con la Federación para ver, en el caso de que hace falta, que puedan ser abastecidos lo más pronto posible. 9:54, ya nos alcanzó la hora del término de este espacio informativo. Le agradezco mucho que haya permanecido en sintonía con W Radio y con Así las Cosas Querétaro. Gracias, Cristian García, en controles técnicos y producción. Gracias a